Lo que vas a ver y escuchar a continuación es una grabación de un repaso que hicimos por Meet con otros estudiantes. Como podrás notar, no está guionado, así que pido disculpas por haberme trabado varias veces, pero genuinamente intenté que sea lo más claro posible. Planeo hacer versiones más limpias de estos videos, pero por el momento no puedo, así que prefiero subir aunque sea estas grabaciones para quienes necesiten practicar. Te recuerdo que soy un estudiante más, por lo que si bien doy todo mi esfuerzo y cariño porque el material que comparto sea correcto y útil, puedo contar con errores propios de mi ignorancia, ya que aún sigo aprendiendo. Agradezco de corazón tu comprensión y te deseo la mejor cursada. Confío en que vas a poder lograrlo. Ante cualquier duda o corrección, te invito a comentarme en este video y además te recuerdo que la grabación estará dividida en 3 partes, así que puedes ir a ver las que correspondan luego de terminar con esta. Em, bueno, les presento a Blecher. Les, les puse una pequeña fotito y una introducción muy cortita de él. Libro. Em, bueno, dentro de estos primeros libros que vamos a leer en las introducciones de la materia, van a tratar de conceptualizar la psicología y darle un objeto de estudio particular. Pero van a ir viendo que cada autor va a decir algo parecido como que la psicología es complicada de definir. Lo van a decir de distintas formas, pero van a llegar como al mismo punto. La psicología es complicada de definir y su objeto de estudio lo es más. Em, Después vamos a ver que Canguilhem va a pasar por muchas definiciones de la psicología, por ejemplo, y Blecher más que nada va a tratar de no de dar un objeto tan concreto de estudio, sino de hablar de algunos errores que siente que han cometido algunos psicólogos o filósofos o psicoanalistas que han tratado el tema de la conceptualización de la psicología, em, y que él piensa que de alguna forma son erróneas, digamos, y que han impedido a la psicología ser la ciencia que debe ser. Bueno, esta es una pequeña frasecita que saqué como para explicar un poquito más que nada de lo que él habla. El ser humano no es un simple ser individual, sino que está configurado por sus relaciones con los demás y con el mundo. Entonces Blecher va a decir varias veces que el ser humano es obviamente social y que muchas de sus relaciones sociales y sus relaciones con el medio lo van a caracterizar y a definir prácticamente completamente, ¿no? Bueno, no me voy a explayar tanto, así después explico lo demás. Em, entonces, él va a tratar estos pequeños, él dice quizás errores o cosas que se deben replantear dentro del estudio de la psicología. Entonces va a plantear tanto mitos, cosas que él piensa que no son ciertas o que son erróneas, como antinomías, que son relaciones, conflictos, digamos, entre conceptos que tienen una característica eterna, digamos, que son como conflictos que jamás se solucionan ni se van a solucionar porque son cosas que van de la mano. Dentro de esto son tanto el innato adquirido como el individuo-sociedad. Son relaciones entre conceptos o ideas que por momentos se han puesto como cosas contrarias y que en realidad son cosas que se relacionan y que deben ir de la mano. Em, por otro lado, va a hablar también de las condiciones que él considera que convierten al ser humano justamente en un ser, en el ser humano. Va a hablar de su humanidad, de su capacidad de subjetividad, de que es concreto, de que es real, de que es histórico. Así que vamos a ir un poquito en cada una de estas teorías que él dice. Primero, la antinomía adquirido, innato adquirido. Ay, me voy a trabar un montón, perdón. Em, bueno, muchos autores van a hablar un poquito de si todas las capacidades o las características que posee el ser humano son propias de sí mismo en su concepción o si son producto de su crecimiento y su desarrollo en la sociedad. Es decir, van a nacer preguntas como si, por ejemplo, por alguna razón, pero es súper casi imposible, eh, un ser humano naciera de alguna forma y se desarrollara en un entorno no social, si por ejemplo tuviese la capacidad de hablar con algún tipo de lenguaje, de comunicarse o de hacer, bueno, distintas
comportamientos que son propios del desarrollo social. Y eso es lo que critica Blecher, que muchas de estas características, digamos, que posee el ser humano, em, si bien se desarrollan con la sociedad, o sea, crecen y quizás se modifican y producen cambios y demás, tienen una característica innata. Vienen, digamos, ya de por sí en el nacimiento del ser humano. El lenguaje y la capacidad de comunicación es propia del ser humano, incluso de algunos animales de otras formas, pero sí hay capacidad de comunicar. El factor adquirido dentro de eso quizás es el cómo. Si el ser humano cuenta con la capacidad de poseer un lenguaje y comunicarse con otros, lo adquirido va a ser más bien el medio, quizás el idioma. Por ejemplo, el utilizar el inglés, que son un conjunto de símbolos que conforman el idioma y que son utilizados para comunicar las distintas ideas, expresiones, sentimientos y demás del ser humano. Entonces, él lo que critica, digamos, es que muchos autores separan, digamos, todas esas características con las que el ser humano nace y las toman como puras, por así decirlo. Y por otro lado, toman las cosas que el ser humano adquiere dentro de su entorno y su desarrollo en la sociedad. Y él defiende, como otros autores más adelante, que este tipo de cosas deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque el ser humano en todo momento va a ser social, incluso desde su concepción. ¿Por qué? Porque justamente para el nacimiento del hombre y del ser humano es necesario de un padre y una madre. Desde ese momento ya existe un aspecto social. Por tanto, estas cosas no pueden ir separadas. Y es casi completamente seguro que el ser humano va a nacer y se va a desarrollar en una sociedad. Por tanto, es puro desde en su concepción y en el momento en que ese bebé nace y viene al mundo y ve la cara de su madre y escucha los sonidos y escucha lo que hablan los médicos, por dar una situación, ¿no? En ese momento ya comienza a ser social y ya adquiere cosas de su entorno. Por tanto, es prácticamente imposible abstraer a ese ser humano del concepto social y ver únicamente sus características innatas, porque en todo momento va a adquirir cosas nuevas, digamos, y se va a definir a partir de las experiencias que comparte con su entorno. Dentro de eso tenemos la antinomia de individuo-sociedad, que por un lado componen al ser humano como un individuo, que es solitario, digamos, por así decirlo, que se define por sí mismo, y por otro lado toman a la sociedad como una estructura aparte, digamos. Y como estaba diciendo, no son cosas que se puedan tomar una por cada lado. ¿Por qué? Porque el ser humano es estrictamente social, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Incluso podría llegar a decirse que después de su muerte también. Porque en todo momento se está relacionando con su entorno y con otros seres que lo rodean de distintas maneras. Además, el ser humano se define y se desarrolla con su relación a la sociedad. No solo no solo en su relación con otros individuos, sino en el aspecto social, digamos, natural, por así decirlo. Des- eh, l- perdón, em, me fui de la idea. En fin, ambas cosas, tanto el individuo como la sociedad, se afectan mutuamente y son parte una de la otra. No se deben ver como algo separado, sino que la sociedad necesita de individuos y el individuo necesita de la sociedad, tanto para su supervivencia como para su desarrollo individual digamos, poder definirse a sí mismo. El ser humano necesita del otro en todo momento y la sociedad necesita de individuos que la conformen. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Voy a tratar de leer los mensajitos por las dudas. Bien, seguimos entonces. Cualquier cosa, si tienen una duda, igual me la escriben, voy mirando los mensajitos y les voy contestando. Entonces, dentro de todo esto que charlamos, tenemos también el mito del hombre natural, que hay varios autores que van a tomar esta idea de que el ser humano es puro en su concepción. Es decir, en el momento que el ser humano nace,
ellos dicen que es puro, que es libre, que es auténtico, que es perfecto en ese estado. Y que la sociedad de alguna forma lo corrompe, porque ya deja de estar en su estado natural y pasa a estar, digamos, a ser social, pasa a ser una concepción de la sociedad, una construcción de la sociedad, porque la sociedad lo modifica constantemente y lo afecta constantemente. Sin embargo, bueno, Blecher va a criticar que esta, digamos, ilusión de que el ser humano va por un lado y que la sociedad va por el otro y que son cosas, eh, digamos, individuales, es errónea desde cualquier lado que la veas. Y, digamos, decir esto ignora todos los conceptos de la sociedad, de la cultura. Y el hombre, si bien es natural en algún punto de su concepción, digamos, en ningún momento va a dejar de ser afectado por su entorno y por tanto se construye y se define por su entorno. Y toda esta construcción es parte de su identidad, tanto como ser humano como su identidad individual propia, su idea de sí mismo. Este tipo de identidad o de idea propia se construye a partir de las culturas, de la experiencia de vida social que va teniendo el ser humano. Por tanto, el ser humano no es natural, por así decirlo, puro en ningún momento eh, concreto, por así decirlo, sino que es puramente social y puramente, eh, sí, parte de una sociedad desde el momento en que es concebido hasta el momento en que muere. El ser humano parte de una familia y nace en una sociedad, perdón, y muere en una sociedad. Así que en todo momento de la vida y de la existencia de ese ser humano va a estar en contacto con la sociedad y va a ser parte de la cultura. De acá también nace la teoría del hombre abstracto, que digamos que lo que critica Blecher es que esta teoría o esta forma, esta visión, lo que intenta es estudiar al ser humano como un individuo, abstrayéndolo de la realidad y del entorno social que lo rodea. Es decir, intenta estudiar, por ejemplo, su conducta, pero sin tomar en cuenta los factores sociales, culturales y demás que han afectado a la experiencia y a la realidad propia de ese ser humano. Cada persona tiene una visión propia sobre sí mismo y sobre su experiencia. Y el estudiar y, por ejemplo, establecer reglas generales a ciertas conductas o ciertas reacciones eh, sería incorrecto, básicamente porque dejaría de lado eh, esta, eh, este aspecto propio del ser humano de ser social y cultural. Em, entonces, nada, básicamente el estudiar al ser humano como una entidad aislada no es correcto. Es, digamos, de cierta forma impreciso, porque el establecer leyes generales para la comprensión del ser humano es de cierta forma no comprenderla y limitarla, porque ningún ser humano va a tener la misma experiencia ni el mismo desarrollo y por tanto su comprensión de la realidad, su percepción de la realidad va a ser distinta y obviamente comprendida dentro de lo que conoce y dentro de lo que ha vivido. Ay, ¿me salté algo? Mm. Bueno, y la teoría del hombre aislado es un poquito eh, lo mismo, que es imposible que el ser humano exista completamente aislado de relaciones sociales, excepto que, yo qué sé, la situación más hipotética, que el ser humano naciera en, en una habitación o en un espacio completamente vacío donde no hubiese absolutamente nada más que su entorno físico. Pero es una situación prácticamente imposible, por lo cual no hay forma de que el hombre sea aislado, sino que en su concepción, en todo momento, tiene y posee, posee relaciones sociales y culturales en todo momento. Es imposible concebir al hombre como una cuestión aislada. Y por último va a definir algunas condiciones para separar, digamos, al ser humano de la idea de animal. ¿Qué es lo que hace al ser humano ser un ser humano?
¿Qué es lo que le da esa humanidad? Entonces va a decir, primero que es histórico, que tanto el ser humano como individuo posee una historia propia, una experiencia propia, como también su sociedad posee una historia propia. Todos nacemos y vivimos en alguna época histórica, en algún contexto histórico. Y todos vamos a ser parte de esa historia, incluso luego de nuestra muerte, porque todos pertenecemos a esa sociedad. Es concreto porque, como decimos, posee una visión propia, determinada por el tiempo y el espacio en el que nace, o sea, la época, el lugar donde naces, tu religión y todo esto, ¿no? Todas esas estructuras o, sí, estructuras en las que nacemos, por así decirlo, determinan nuestra visión propia o nuestra experiencia única. Y en todo momento, el ser humano va a tener la necesidad de pertenecer a un algo. eh, que se refiere tanto a la sociedad como cosas, por ejemplo, como las religiones, como grupos de creencias, grupos de amistades. En todo momento tiene ese sentido de pertenencia o busca ese sentido de pertenencia. Es social porque se define en su relación con el otro. Acá también entra un poco esta teoría de que para conocerse a uno mismo tenemos que vernos a través de otro, de ahí nace, bueno, el psicólogo y demás. Em, porque en el cómo somos hacia el otro, en lo que le decimos al otro, en cómo actuamos hacia el otro, en esa interacción hacia el otro, es que uno puede, de cierta forma, definirse a sí mismo. Por otro lado, plantea que tiene una naturaleza particular, que es la humana, que es únicamente eh, particular del ser humano, digamos, que no la tiene ninguna otra especie. Y plantea que hay una relación dependiente o parcial, perdón, parcial o total entre el individuo y la sociedad. Como decíamos antes, el individuo necesita de la sociedad y la sociedad necesita del individuo, parcial o totalmente. Por otro lado, tiene la capacidad de autoevaluarse, de pensar, de simbolizar, crear lenguajes y demás. O sea, tiene la capacidad de ser subjetivo y de utilizar esa subjetividad para autoanalizarse y analizar cada cosa que hace. Por lo cual es capaz de producir sus medios, esa autoevaluación, ese pensamiento, para eh, ir y producir otros medios para distintos objetivos, ¿no? A su vez, esos medios que crean son capaces de generar necesidades dentro de la sociedad. Y el pertenecer a un ambiente social lo expone a estímulos que organizan sus cualidades psicológicas. Es decir, el pertenecer a un ambiente social lo va a exponer a distintas cosas que van a ayudar a que crezca y se defina a sí mismo como único y propio. Entonces, si bien Blecher va a hablar de que el definir un objeto de estudio para la psicología es complejo en muchos aspectos, digamos que él se va a centrar en estudiar, en plantear que se debe estudiar al ser humano como un todo, porque menciona que muchas corrientes de la psicología tienden a quizás eh, centrarse en una sola cosa, por ejemplo, solamente en estudiar la conducta. Y muchas veces se dejan de lado las influencias de las otras partes que componen al ser humano, a su mente y demás. Entonces, que no se debe, eh, digamos, partir en pedacitos el estudio del ser humano, sino que debe ser un estudio completo. Y que además, obviamente, va a ser complejo, porque contiene muchísimas partes y cada parte en sí misma es una estructura y es compleja. Entonces, más que nada eso. Va a decir que la psicología debería centrarse en estudiar al ser humano, pero en su totalidad,